Llegué sin avisar a la cena familiar, y cuando entré escuché a la familia de mi nuera diciendo entre risas que yo era una vieja entrometida, que solo había arruinado la vida de su hijo. Entonces decidí que era hora de que conocieran a la verdadera Elena Morales. Antes de contarte esta alocada historia, dime en los comentarios, ¿de dónde eres? ¿De qué lugar ves nuestras historias? Me encantará leerte. Además, no olvides suscribirte a este canal para no perderte de más historias. Mis tacones resonaron contra el piso de mármol, mientras me quedé inmóvil detrás de la puerta entreabierta del comedor. El ramo de flores que había comprado especialmente para esta ocasión, rosas blancas, las favoritas de mi nuera, temblaba ligeramente entre mis manos, no por nerviosismo, sino por la furia que comenzaba a hervir en mis venas como agua en una tetera a punto de explotar. La voz chillona de la madre de Valeria, mi querida nuera, llegaba clara y cristalina hasta donde yo me encontraba parada. No sé cómo mi pobre hija aguanta a esa vieja entrometida. Desde que se casó con Roberto, la suegra no la deja respirar. Que si la comida no está bien condimentada, que si la casa no está lo suficientemente limpia, que si los nietos no están siendo educados correctamente, las carcajadas que siguieron me atravesaron como dagas. Reconocí la risa vulgar del padre de Valeria, ese hombre que siempre me había tratado con una cortesía forzada cuando estábamos cara a cara. Roberto era un muchacho tan alegre antes de casarse, continuó la mujer. Ahora siempre anda estresado, corriendo de la casa a la oficina, para satisfacer las demandas imposibles de su madre. La pobre Valeria me contó que doña Elena hasta tiene llave de su casa, y aparece cuando se le antoja, como si fuera la dueña del lugar. Otra ronda de risas. Esta vez se unió la voz nasal de quien supuse era la hermana de Valeria. Recuerdo cuando fuimos a la boda. La señora no dejaba de dar órdenes a todo el mundo. El pastel debería estar más a la izquierda. Las flores no combinan con el mantel. El DJ está tocando música demasiado alta. Parecía que ella era la novia. Y no olviden cuando nació el primer bebé, agregó otra voz que no logré identificar. Se instaló en la casa por 2 semanas completas sin que nadie la invitara. Valeria me decía que no la dejaba cargar a su propio hijo porque, según ella, las madres primerizas no saben cómo hacerlo correctamente. El intercambio de comentarios continuó durante varios minutos más. Cada palabra era como un martillazo en mi pecho. Escuché cómo describían mis cuidados como invasiones, mis consejos como críticas destructivas, mi amor por mi familia como control obsesivo. Según ellos, yo era la villana de esta historia, la suegra del infierno que había convertido la vida de su pobre hija en un calvario. Respiré profundamente, conté hasta 10 como me había enseñado mi madre hace tantos años, y tomé una decisión que cambiaría todo para siempre. Era hora de que esta familia conociera quién era realmente Elena Morales, y por qué había actuado de la manera en que lo había hecho todos estos años. Con la elegancia que había cultivado durante mis 65 años de vida, enderecé los hombros, ajusté mi collar de perlas, un regalo de mi difunto esposo, y empujé la puerta del comedor con una sonrisa perfectamente calculada. «Buenas noches, familia», dije con la voz más dulce que pude conjurar. Espero no llegar en mal momento. El silencio que siguió fue tan espeso, que prácticamente se podía cortar con un cuchillo. Los rostros alrededor de la mesa se congelaron en expresiones de horror, sorpresa y vergüenza. Valeria, mi nuera, se puso pálida como una hoja de papel. Roberto, mi hijo, dejó caer el tenedor que tenía en la mano. La madre de Valeria, una mujer corpulenta con cabello teñido de un rubio artificial, fue la primera en reaccionar. «Elena, querida, no te escuchamos llegar». «Evidentemente», respondí, manteniendo la sonrisa, mientras dejaba las flores sobre la mesa. «Pero no se preocupen, escuché lo suficiente». Caminé lentamente alrededor de la mesa, observando cada rostro, cada expresión de culpabilidad. Mis años como directora de una escuela primaria me habían enseñado a leer las emociones de las personas como si fueran libros abiertos. «Saben», continué, tomando asiento en la única silla vacía, justo en la cabecera de la mesa, después de escuchar su interesante conversación. «Creo que es hora de que conozcan la verdadera historia. La historia que ustedes han elegido ignorar todos estos años». Roberto intentó intervenir. «Mamá, yo...». «Silencio, hijo»,
dije sin mirarlo, manteniendo mi atención fija en la familia de Valeria. Es mi turno de hablar. Me serví un vaso de agua de la jarra que estaba en el centro de la mesa, tomé un sorbo pausado, y comencé. Permítanme presentarme adecuadamente. Soy Elena Morales, viuda desde hace 7 años, madre de 3 hijos exitosos, abuela de 5 nietos, y durante 40 años, fui directora de la escuela primaria San Miguel. Pero más importante que todo eso, soy una mujer que ha dedicado cada segundo de su vida a proteger a su familia. La tensión en el aire era palpable. Nadie se atrevía a moverse, mucho menos a hablar. Hace 5 años, cuando Roberto me presentó a Valeria, inmediatamente supe que algo no cuadraba. Llamémoslo intuición materna, experiencia de vida, o simplemente sentido común. Pero había algo en la forma en que ella se comportaba que encendía todas mis alarmas. Valeria finalmente encontró su voz. ¿Qué quiere decir con eso? Querida niña, dije dirigiéndole una sonrisa que no llegaba a mis ojos. Quiero decir que desde el primer día noté las pequeñas mentiras, las inconsistencias en tus historias, la forma en que tus ojos se desviaban cuando hablabas de tu pasado. El padre de Valeria se aclaró la garganta, claramente incómodo. Elena, no creo que sea apropiado. ¿No es apropiado? Interrumpí volviéndome hacia él. ¿Sabe que no es apropiado, señor Guerrero? Hablar a espaldas de alguien en su propia casa familiar. Pero continuemos. Me levanté de la silla, y comencé a caminar alrededor de la mesa nuevamente, como un general inspeccionando a sus tropas. Durante los primeros meses de noviazgo, decidí hacer lo que cualquier madre responsable haría, investigar un poco sobre la familia de la futura esposa de mi hijo. Y déjenme decirles que lo que encontré fue esclarecedor. La hermana de Valeria se removió nerviosa en su asiento. ¿No tenía derecho a... ¿No tenía derecho? Mi voz subió una octava. Señorita, cuando alguien entra a mi familia, cuando va a ser la madre de mis futuros nietos, cuando va a compartir el apellido que mi esposo y yo construimos con honor durante décadas, tengo todo el derecho del mundo a asegurarme de que esa persona sea digna de confianza. Roberto me miraba con una expresión que no sabía si interpretar como decepción o curiosidad. ¿Qué fue lo que encontraste, mamá? Sonreí. Por fin mi hijo hacía la pregunta correcta. Encontré que la exitosa carrera en marketing de tu futura esposa era en realidad una serie de trabajos de medio tiempo de los cuales había sido despedida por problemas de actitud. Encontré que su título universitario era de una universidad en línea que ni siquiera estaba acreditada. Encontré que tenía deudas por más de $30,000 que convenientemente olvidó mencionar. Valeria se puso de pie tan bruscamente que su silla se volcó. Eso no es cierto. ¿No? Saqué mi teléfono del bolso y comencé a deslizar la pantalla. Tengo aquí los reportes de crédito, las cartas de despido, e incluso algunas conversaciones muy interesantes que tuviste con tu exnovio 2 semanas antes de comprometerte con Roberto. El silencio que siguió fue ensordecedor. Podía escuchar el tic-tac del reloj de pared y la respiración pesada de al menos 3 personas alrededor de la mesa. Pero eso no era lo peor, continué, volviendo a tomar asiento. Lo peor eran las pequeñas cosas que solo una mujer con experiencia podía notar. La forma en que manejabas a Roberto, haciéndolo sentir culpable cada vez que quería pasar tiempo con su familia. La manera en que gradualmente comenzaste a aislarlo de sus amigos. Los comentarios sutiles sobre cómo su madre era demasiado controladora y cómo necesitaba independizarse. Roberto me miraba ahora con los ojos muy abiertos. Mamá, ¿por qué nunca me dijiste nada de esto? Porque, mi querido hijo, sabía exactamente lo que pasaría. Me habrías acusado de ser una suegra entrometida, habrías defendido a Valeria, y habrías terminado alejándote de mí para siempre. Así que, decidí tomar un enfoque diferente. Me incliné hacia adelante, apoyando los codos sobre la mesa. Decidí quedarme cerca. Decidí estar presente en cada momento importante, en cada decisión crucial, no para controlar, sino para proteger. Para asegurarme de que cuando las verdaderas intenciones de Valeria finalmente salieran a la luz, yo estuviera ahí para ayudar a recoger los pedazos. La madre de Valeria intentó defenderse. Todo esto son acusaciones sin fundamento. Elena, estás inventando. ¿Inventando? Me reí, pero no era una risa alegre. Señora Guerrero,
¿Quiere que hablemos de las invenciones? ¿Quiere que les cuente a todos sobre los cheques que su hija ha estado cobrando a nombre de Roberto sin su conocimiento? ¿O sobre la cuenta bancaria secreta que abrió hace 6 meses? Valeria se desplomó de vuelta en su silla, y por primera vez desde que había entrado a la habitación, vi miedo real en sus ojos. ¿Cómo sabes sobre...? Querida, he vivido 65 años en este mundo. He visto todo tipo de personas. He manejado todo tipo de situaciones. Cuando tienes la experiencia que yo tengo, aprendes a reconocer las señales. Roberto se veía completamente perdido. ¿De qué cuenta bancaria están hablando? Valeria no respondió. Simplemente se quedó allí sentada, mirando hacia abajo, con las lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. Pero yo no había terminado. Durante estos 5 años continué. Cada vez que aparecía sin avisar, era porque había detectado alguna situación que requería mi atención. Cuando llegué la semana pasada y encontré a Valeria hablando por teléfono en voz baja y colgando rápidamente cuando me vio, no era porque fuera entrometida, era porque reconocí el comportamiento de alguien que está ocultando algo. Me dirigí directamente a Roberto. ¿Sabías que tu esposa ha estado buscando apartamentos para alquilar? ¿Sabías que ha estado consultando con abogados de divorcio? ¿Sabías que tiene boletos de avión comprados para ella y los niños para el próximo mes? El rostro de Roberto se descompuso completamente. Se veía como si le hubieran dado un golpe físico. Valeria, ¿es esto cierto? Su esposa no respondió. Las lágrimas ahora corrían libremente por sus mejillas. Todo este tiempo, dije suavemente, ustedes creyeron que yo era la villana. Creyeron que era una suegra controladora que quería arruinar el matrimonio de su hijo. Pero la verdad es que he estado tratando desesperadamente de salvarlo. Me levanté una vez más y caminé hacia la ventana, mirando hacia el jardín que Roberto y yo habíamos plantado juntos cuando él compró esta casa. Cada crítica sobre la comida era porque notaba que Valeria estaba alimentando a mis nietos con comida rápida todas las noches, mientras se quedaba con el dinero del supermercado. Cada comentario sobre la limpieza era porque veía que los niños vivían en condiciones que no eran las adecuadas. Cada intromisión en su matrimonio era un intento desesperado de mantener unida a esta familia. El silencio se extendió por varios minutos. Finalmente, Roberto habló con una voz apenas audible. ¿Por cuánto tiempo has sabido todo esto? Desde hace 2 años, tengo evidencia sólida. Pero las sospechas comenzaron desde el principio. ¿Y por qué no me dijiste nada? Me volví para mirarlo, y por primera vez en la noche, mi máscara de control se resquebrajó ligeramente. Porque eres mi hijo, Roberto, porque te amo más que a mi propia vida, y porque sabía que si te forzaba a elegir entre tu madre y tu esposa, elegirías a tu esposa. Así que decidí quedarme cerca, ser la suegra terrible, soportar los insultos y las críticas, con la esperanza de que eventualmente tú mismo vieras la verdad. Las lágrimas ahora corrían por mis mejillas también, pero mantuve la compostura. ¿Y sabes qué es lo más triste de todo esto? Que durante estos 5 años he tenido que escuchar no solo a la familia de Valeria, sino también a nuestros propios amigos y parientes hablando de lo difícil y controladora que me había vuelto. He tenido que soportar que me pintaran como la suegra del infierno, cuando todo lo que he hecho ha sido tratar de proteger a mi familia. Roberto se acercó a mí. Mamá, yo... No, hijo, déjame terminar. Regresé a mi asiento y saqué un sobre de mi bolso. Esta mañana, recibí una llamada del detective privado que contraté hace 6 meses. Aquí están todas las pruebas que necesitas. Los documentos bancarios, las grabaciones de conversaciones telefónicas, las fotografías, todo. Dejé el sobre la mesa, justo frente a Roberto. La cuenta bancaria secreta tiene más de $50,000 que ha estado desviando de las finanzas familiares. Los boletos de avión son para mañana por la noche, con destino a Florida, donde aparentemente la espera su exnovio. Y los documentos de divorcio ya están listos, solo falta tu firma para que ella pueda reclamar la mitad de todo lo que tienes, incluyendo la casa y el fondo de educación de los niños. Valeria finalmente habló, con una voz quebrada. Elena, yo puedo explicar. No necesitas explicar nada, querida, dije con una calma que me sorprendió incluso a mí misma. Todo está muy claro. Me dirigí a la familia de Valeria. ¿Y ustedes?
Que han pasado años pintándome como la suegra entrometida. Espero que ahora entiendan por qué actué como lo hice. No era porque quisiera controlar la vida de mi hijo, sino porque sabía exactamente qué tipo de persona había entrado a nuestra familia. La madre de Valeria estaba pálida como un fantasma. Nosotros no sabíamos, por supuesto que no sabían, porque decidieron creer en la versión de los hechos que les resultaba más conveniente. Decidieron verme como la villana, porque era más fácil que reconocer que su preciosa hija no era la víctima inocente que pretendía ser. Roberto había abierto el sobre y estaba revisando los documentos. Con cada página que pasaba, su expresión se endurecía más. 5 años, Valeria dijo finalmente. 5 años de mentiras. Su esposa intentó acercarse a él. Roberto, por favor, puedo explicarte todo. Las cosas no son como parecen. ¿No son como parecen? Roberto se puso de pie abruptamente. Aquí está tu firma en una aplicación de crédito usando mi información sin mi permiso. Aquí están los registros de llamadas con tu exnovio. Aquí están los boletos que compraste con mi tarjeta de crédito. El ambiente en el comedor se había vuelto tóxico. La tensión era tan palpable que se podía sentir en la piel. Decidí que era momento de irse. Creo que mi trabajo aquí está terminado, dije, poniéndome de pie y recogiendo mi bolso. Roberto, los niños están en la casa con la niñera que contraté. Están bien y no saben nada de esto todavía. Mi hijo me miró con una mezcla de gratitud, dolor y confusión. Mamá, no sé qué decir. No digas nada por ahora, le respondí, acercándome a él y tomando sus manos entre las mías. Tómate el tiempo que necesites para procesar todo esto. Pero recuerda que siempre, siempre, he estado de tu lado. Caminé hacia la puerta, pero antes de salir, me volví una última vez hacia la familia de Valeria. Durante 5 años me han llamado entrometida, controladora, la suegra del infierno. Me han acusado de arruinar el matrimonio de mi hijo, de ser tóxica, de no saber cuándo retirarme, y tal vez tengan razón en algunas de esas cosas. Hice una pausa, mirando directamente a cada uno de ellos. Pero al final del día, soy la madre que previó esto desde el principio. Soy la mujer que sacrificó su propia reputación para proteger a su familia. Soy la vieja entrometida que tenía razón. Salí del comedor con la cabeza en alto, dejando atrás el caos que había desatado mi revelación. Pero por primera vez en 5 años, me sentía completamente en paz conmigo misma. En el camino a mi auto, escuché gritos que venían del interior de la casa. No me detuve a escuchar. Ya había escuchado suficiente. Cuando llegué a mi casa, me serví una copa de vino tinto, el mismo que solía compartir con mi esposo cuando él estaba vivo, y me senté en mi sillón favorito. Mi teléfono sonó casi inmediatamente. Era Roberto. ¿Sí? Mamá, ella se fue. Tomó sus cosas y se fue. Su familia también. ¿Y cómo te sientes? Hubo una pausa larga antes de que respondiera. Engañado, furioso, pero también aliviado. Esa es una reacción normal, hijo. Mamá, yo quiero pedirte perdón. Por todos estos años, por no creer en ti. Roberto, lo interrumpí suavemente. Eres mi hijo. No tienes que pedirme perdón por amar a tu esposa y querer proteger tu matrimonio. Eso es lo que las personas buenas hacen. Pero tú trataste de advertirme y yo no te escuché. No me habrías escuchado aunque hubiera sido más directa. Tenías que verlo por ti mismo. Otra pausa. ¿Qué hago ahora? Ahora dije, tomando un sorbo de mi vino, te tomas el tiempo que necesites para sanar. Te enfocas en tus hijos, y cuando estés listo, construyes una vida mejor para ti y para ellos. ¿Estarás ahí para ayudarme? Por primera vez en toda la noche, sonreí genuinamente. Hijo, soy tu madre. Por supuesto que estaré ahí, pero esta vez, no tendré que ser la suegra entrometida. Podré ser simplemente tu mamá. Después de colgar el teléfono, me quedé sentada en mi sillón durante mucho tiempo, reflexionando sobre los eventos de la noche. Había sido brutal, pero necesario. Durante 5 años había cargado con el peso de ser vista como la villana de la historia, cuando en realidad había estado tratando de ser la heroína. No me arrepentía de nada. Al día siguiente, Roberto llegó a mi casa con los niños. Se veían confundidos y un poco asustados, pero estaban bien. Mientras los niños jugaban en el jardín, Roberto y yo nos sentamos en la cocina a tomar café.
¿Cómo les explicaste lo que pasó?, le pregunté. Les dije que mamá y papá necesitaban un tiempo separados, y que van a quedarse con la abuela por un tiempo. Asentí. Era una buena manera de manejarlo por ahora. Roberto, hay algo más que necesitas saber. Mi hijo me miró con preocupación. ¿Qué más puede haber? Valeria no se fue sola anoche. Su expresión se endureció. ¿Qué quieres decir? Se llevó las joyas que estaban en tu joyero, los documentos importantes de tu oficina, y vació la cuenta de ahorros de los niños. Roberto cerró los ojos y se masajeó las sienes. ¿Cuánto? Cerca de $20,000. Maldición. Roberto. Lenguaje. Los niños pueden escucharte. Por primera vez en mucho tiempo, mi hijo se rió. Era una risa amarga, pero era mejor que las lágrimas. ¿Sabes qué es lo más loco de todo esto, mamá? Que una parte de mí todavía la extraña. Eso también es normal. Puedes extrañar a la persona que creías que era, sin extrañar a la persona que realmente era. Pasamos el resto del día en una rutina familiar que no habíamos tenido en años. Preparé el almuerzo favorito de los niños, ayudé con la tarea, jugamos en el jardín. Por primera vez en mucho tiempo, no había tensión ni dramas familiares. Solo éramos una familia normal, pasando un día normal. Esa noche, después de que los niños se durmieran, Roberto y yo nos sentamos en el porche trasero, mirando las estrellas. Mamá, ¿puedo preguntarte algo? Por supuesto. ¿Cómo supiste, desde el principio, cómo supiste que ella no era quien pretendía ser? Pensé en su pregunta por un momento antes de responder. Experiencia, intuición, y tal vez un poco de paranoia maternal. Pero principalmente, fue la forma en que te cambiaba cuando estaba cerca. ¿Qué quieres decir? Roberto, te conozco desde que naciste. Conozco tu sonrisa verdadera, tu risa genuina, la forma en que tus ojos se iluminan cuando estás realmente feliz. Y con Valeria, nunca vi esas cosas. Veía una versión performática de ti, como si estuvieras actuando el papel del esposo perfecto en lugar de simplemente ser tú mismo. Roberto asintió lentamente. Tienes razón. Siempre sentía que tenía que estar a la altura de algún estándar que no entendía completamente. Eso es porque las personas manipuladoras crean esos estándares imposibles. Te hacen sentir que nunca eres suficiente, para que siempre estés tratando de complacerlas. Nos quedamos en silencio por un rato, escuchando el canto de los grillos y el viento entre los árboles. ¿Sabes qué es lo que más lamento?, dijo Roberto finalmente. ¿Qué? Que durante todos estos años, permití que ella te tratara mal. Que no defendí a la mujer que me dio la vida, que me crió, que siempre ha estado ahí para mí. Sentí que las lágrimas comenzaban a formarse en mis ojos. Roberto, tú no sabías, pero debería haberlo sabido, debería haber confiado en ti. Me levanté de mi silla y me acerqué a abrazarlo. Hijo, no hay nada que lamentar, hiciste lo que creías que era correcto en ese momento, y al final, todo salió como tenía que salir. Los días siguientes fueron extraños pero gratificantes. Mis nietos se adaptaron sorprendentemente bien a vivir conmigo. La casa, que había estado silenciosa durante tantos años desde la muerte de mi esposo, volvía a estar llena de risas, conversaciones y vida. Roberto comenzó el proceso de divorcio, y como era de esperarse, Valeria contrató a un abogado agresivo que inicialmente trató de pintarla como la víctima de una suegra manipuladora. Pero cuando presentamos toda la evidencia que había recopilado, incluyendo las grabaciones de las conversaciones telefónicas y los documentos bancarios, el caso se resolvió rápidamente en favor de Roberto. Una tarde, aproximadamente un mes después del incidente en el comedor, recibí una visita inesperada. Era la madre de Valeria. Elena, ¿podemos hablar? La invité a pasar y le preparé té. Se veía mayor, más cansada que la última vez que la había visto. He venido a pedirte perdón, dijo finalmente. No es necesario. Sí, lo es. Tenías razón sobre mi hija, sobre todo. Se quedó callada por un momento, mirando su taza de té. ¿Sabes? Después de esa noche, Valeria me contó toda la verdad. Sobre el dinero, sobre sus planes, sobre todo. Y me di cuenta de que tú habías estado tratando de proteger a tu familia todo este tiempo, mientras nosotros te atacábamos por ello. Señora Guerrero, por favor, déjame terminar. He criado a una mentirosa y una manipuladora,
Y durante años permití que atacara tu carácter cuando tú eras la única persona que veía la verdad. Las lágrimas corrían por sus mejillas ahora. Mi hija está en Florida ahora, con ese hombre. Y yo probablemente nunca vuelva a ver a mis nietos por culpa de las decisiones que ella tomó. No sabía qué decir. Había esperado muchas cosas, pero no esta disculpa. Elena, sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero si alguna vez sería posible que yo pudiera ver a los niños. La miré durante un largo momento. Esta mujer había sido parte del grupo que me había vilipendido durante años, pero también era la abuela de mis nietos, y veía el dolor genuino en sus ojos. Señora Guerrero, eso no depende de mí, depende de Roberto, pero puedo hablar con él, si usted quiere. Su rostro se iluminó con esperanza. ¿Harías eso? Todos cometemos errores. Lo importante es aprender de ellos. Esa noche hablé con Roberto sobre la visita de la señora Guerrero. Inicialmente se mostró resistente, pero después de pensarlo, accedió a permitir que los niños la vieran ocasionalmente, bajo supervisión. ¿Sabes qué, mamá?, dijo, creo que estoy aprendiendo algo de tu sabiduría. ¿Qué es eso? Que la familia no siempre se trata de la sangre. A veces se trata de las personas que eligen quedarse y luchar por ti, incluso cuando todos los demás se van. Esas palabras me llegaron directo al corazón. Ahora, 6 meses después, nuestra vida ha encontrado un nuevo ritmo. Roberto está saliendo con una mujer encantadora que conoció en el trabajo, alguien que trata a los niños con cariño genuino y que me respeta como la matriarca de la familia. Los niños están prosperando, y yo finalmente puedo ser la abuela que siempre quise ser, sin tener que ser también la guardiana vigilante. A veces, cuando estoy en mi jardín por las tardes, pienso en esa noche en el comedor. Pienso en las palabras que escuché, en la decisión que tomé, en todo lo que siguió después. No me arrepiento de nada. Hay personas que dirán que fui demasiado dura, que debería haber manejado las cosas de manera diferente. Pero yo sé la verdad a veces. Ser la madre que tu familia necesita, significa estar dispuesta a ser la villana en la historia de otra persona. A veces, el amor se ve como control, la protección se ve como interferencia, y la sabiduría se ve como obstinación. Pero al final del día, cuando tus hijos están seguros, cuando tus nietos están felices, cuando tu familia está unida y próspera, sabes que tomaste las decisiones correctas, sin importar lo que otros piensen. Soy Elena Morales, soy madre, abuela, y sí, en su momento fui la suegra entrometida, pero también soy la mujer que vio la verdad cuando nadie más quería verla, que luchó por su familia cuando nadie más lo haría, y que sacrificó su propia reputación para proteger a las personas que más ama. Y si tuviera que hacerlo todo de nuevo, no cambiaría ni una sola cosa. Porque esa noche, cuando decidí mostrarles quién era realmente Elena Morales, no solo salvé a mi hijo de una vida de mentiras y manipulación, sino que también me salvé a mí misma de años más de ser incomprendida y maltratada. El teléfono suena un sábado por la mañana. Es Roberto, y puedo escuchar la emoción en su voz, antes de que siquiera diga las palabras. Mamá, ¿puedes venir a casa? Tengo algo que contarte. Cuando llego, encuentro a Roberto en la sala con Ana, su nueva pareja, y los niños corriendo alrededor con una energía que no había visto en años. Ana se acerca a mí con una sonrisa radiante. Elena, Roberto quería que fueras la primera en saberlo, dice, extendiendo su mano izquierda. El anillo de compromiso brilla bajo la luz de la mañana, pero lo que más brilla son los ojos de mi hijo. Es la misma luz que solía ver cuando era niño, la misma alegría genuina que pensé que había perdido para siempre. ¿Cuándo?, pregunto, abrazando a Ana. Anoche, responde Roberto. Y mamá, hay algo más. Queremos que seas tú quien nos case. Me quedo sin palabras por un momento. En mis años como directora de escuela, obtuve la certificación para oficiar ceremonias, algo que había hecho solo unas pocas veces para amigos cercanos. ¿Están seguros? Mamá, dice Roberto, tomando mis manos. Durante 5 años perdí de vista lo que realmente importaba. Esta vez, quiero que la mujer que me dio la vida, que me protegió cuando no sabía que necesitaba protección, sea quien nos una oficialmente como familia. Las lágrimas corren por mi rostro, pero esta vez son lágrimas de pura felicidad. Esa tarde,
Mientras Ana y los niños preparan la cena, Roberto y yo salimos al jardín. Es el mismo lugar donde solíamos hablar cuando él era adolescente, donde resolvíamos sus problemas de escuela, donde celebrábamos sus éxitos. ¿Sabes qué es lo que más amo de Ana?, me pregunta de repente. ¿Qué? Que la primera vez que la traje a conocerte, en lugar de tratar de apartarme de ti, me preguntó si podía aprender tus recetas familiares. Me dijo que quería conocer las tradiciones de nuestra familia para poder continuarlas. Sonrío, recordando ese día. Ana había llegado con flores, no solo para mí, sino también para poner en la tumba de mi esposo. Había hecho preguntas genuinas sobre nuestra historia familiar, había escuchado mis historias sobre Roberto cuando era niño, y había tratado a mis nietos como si fueran sus propios hijos desde el primer momento. Roberto, ¿puedo preguntarte algo? Claro. ¿Alguna vez te has preguntado qué habría pasado si no hubiera intervenido esa noche? Mi hijo considera la pregunta cuidadosamente. Todos los días, y cada día llego a la misma conclusión, probablemente habría perdido todo. La casa, mis hijos, mi autoestima, tal vez incluso mi cordura. Hace una pausa. Mamá, sé que durante años pensé que eras demasiado protectora, demasiado involucrada. Pero ahora entiendo que no estabas tratando de controlar mi vida, estabas tratando de salvarla. Esas palabras significan más para mí que cualquier disculpa o reconocimiento público que pudiera recibir jamás. 2 meses después, oficio la boda de Roberto y Ana en mi jardín trasero. Es una ceremonia pequeña e íntima, con solo la familia cercana y algunos amigos. Cuando pronuncio las palabras los declaro marido y mujer, veo en los ojos de mi hijo la misma felicidad pura que vi el día que nació. Durante la recepción, la señora Guerrero se acerca a mí. En estos meses, hemos desarrollado una relación cordial, unidas por nuestro amor compartido hacia los nietos que compartimos. Elena, quería darte las gracias. ¿Por qué? Por enseñarme que el amor verdadero a veces significa tomar decisiones difíciles, por mostrarme lo que significa realmente proteger a la familia. Me cuenta que ha estado yendo a terapia, trabajando en entender cómo pudo haber criado a una hija capaz de tanta manipulación. Es un proceso doloroso, me dice, pero necesario. ¿Has sabido algo de Valeria?, le pregunto. Su expresión se ensombrece. Según supe, las cosas no salieron como ella esperaba en Florida. El hombre con quien se fue resultó no ser tan rico como le había hecho creer. Ahora está trabajando en un restaurante de comida rápida, y vive en un apartamento de una habitación. No siento satisfacción al escuchar esto, solo una profunda tristeza por el desperdicio que representó toda esa situación. ¿Has considerado contactarla?, pregunto. Todos los días, pero mi terapeuta dice que hasta que ella reconozca el daño que causó y esté genuinamente dispuesta a cambiar, cualquier contacto solo la habilitaría más. Es una decisión sabia, aunque dolorosa. Esa noche, después de que todos se han ido a casa, me siento en mi porche con una taza de té, reflexionando sobre el día. Mi teléfono vibra con un mensaje de texto de Ana. Elena, gracias por ser la madre que siempre soñé tener. Te amo. Sonrío en la oscuridad. A veces, la familia que elegimos es tan fuerte como la familia en la que nacemos. Al día siguiente, Roberto me trae una sorpresa. Es una placa de madera grabada que dice, Elena Morales, la madre que siempre tuvo razón. Debajo hay una foto de toda la familia en la boda. Es un poco tarde, dice con una sonrisa traviesa, pero quería que tuvieras algo que conmemorara el hecho de que tu instinto maternal es infalible. Roberto, no necesito reconocimiento por... Sí, lo necesitas. Durante años permitimos que te trataran como la villana cuando eras la heroína. Quiero que cada vez que veas esta placa, recuerdes que tomaste las decisiones correctas, incluso cuando todos pensábamos que estabas equivocada. Cuelgo la placa en mi sala, justo encima de la foto de mi difunto esposo. Sé que él estaría orgulloso de la mujer en que me convertí, de las batallas que libré y gané. 6 meses después, Ana me da la noticia más maravillosa: está embarazada. Cuando me lo cuenta, sus ojos están llenos de lágrimas de felicidad, pero también veo un destello de preocupación. Elena, espero que sepas que nunca trataré de apartarte de este bebé como hizo la otra persona. Quiero que seas parte de todo. Las citas médicas, preparar el cuarto del bebé, elegir el nombre, todo. La abrazo fuertemente.
Esta nuera es todo lo que la anterior pretendía ser, pero nunca fue genuina, cariñosa y verdaderamente interesada en ser parte de nuestra familia en lugar de dividirla. Durante los meses siguientes, vivo la experiencia de ser suegra como siempre debió haber sido. Ana me pide consejos y realmente los escucha. Me incluye en las decisiones importantes, pero respeta mis límites. Trata a mis nietos existentes con amor incondicional, y ellos la aman a cambio. Cuando nace el bebé, una niña hermosa que lleva mi nombre como segundo nombre, estoy en el hospital, sosteniendo la mano de Ana durante el parto. Roberto llora cuando ve a su hija por primera vez, y yo lloro al ver a mi hijo experimentar esa alegría pura y sin complicaciones. «Mamá», me dice esa noche en el hospital, «quiero que esta niña crezca conociendo la historia de cómo su abuela salvó a nuestra familia». «Roberto, no creo que sea necesario». «Sí, es necesario. Quiero que sepa que las mujeres fuertes en nuestra familia no se disculpan por proteger a las personas que aman. Quiero que sepa que su abuela es una heroína». Ahora, mientras escribo estas palabras 2 años después de aquella noche fatídica en el comedor, puedo decir con completa certeza que cada lágrima, cada momento de dolor, cada instante de ser malinterpretada, valió la pena. Mi hijo está felizmente casado con una mujer que lo ama genuinamente. Mis nietos están prósperos y seguros. Tengo una nueva nieta que lleva mi nombre y que crecerá en un hogar lleno de amor verdadero en lugar de manipulación y mentiras. Y yo finalmente soy libre de ser simplemente Elena, no la suegra entrometida, no la villana de la historia de otra persona, sino una matriarca respetada y amada que hizo lo que tenía que hacer para proteger a su familia. La semana pasada, una de mis antiguas colegas de la escuela me contó que había escuchado mi historia a través de conocidos mutuos. Me preguntó si alguna vez me arrepentía de haber sido tan dura con Valeria. Le respondí con la misma convicción que siento cada día. El amor verdadero no siempre es suave. A veces es feroz. A veces significa estar dispuesta a ser la villana en la historia de otra persona para poder ser la heroína en la historia de tu propia familia. Y no me arrepiento de ni un solo segundo. Porque al final del día, cuando cierro los ojos cada noche, sé que mi familia está segura, feliz y próspera. Sé que mis nietos crecerán en un ambiente de amor genuino. Sé que mi hijo encontró su camino hacia la verdadera felicidad. Y sé que cuando llegue mi momento de partir de este mundo, podré hacerlo con la paz que viene de saber que cumplí mi propósito como madre, proteger, nutrir y guiar a mi familia hacia la mejor vida posible, sin importar el costo personal. Soy Elena Morales. Fui la suegra entrometida que resultó tener razón, y no cambiaría absolutamente nada de mi historia. Porque algunas batallas valen la pena librar, sin importar cuán difíciles sean. Y algunas victorias valen la pena ganar, sin importar cuánto tiempo tomen. Esta es mi historia, esta es mi verdad, y estoy orgullosa de cada palabra de ella.